También queremos concentrarnos en la palabra del Señor. Como les decía al comienzo, estamos cerrando la serie que tiene que ver con el mes de la Biblia. Si bien no solo recordamos y reimpulsamos el mes, sino entendemos, aquellos que conocemos la Escritura, la palabra por tanto tiempo, de que la Biblia es el libro de los siglos, la que ha trascendido a lo largo de toda la historia y se ha mantenido con toda esa claridad, esa firmeza que ha enseñado a tantas generaciones a lo largo de toda la historia. Así que queremos cerrar en esta mañana, como les decía, comenzando en octubre estaremos centrados en las misiones. Nuestra conferencia misionera será el tercer fin de semana, tendremos un invitado especial, el pastor Eric Bertuzzi será nuestro orador durante esos 2 días y podremos también ver lo que el Señor tiene mostrando con respecto a la extensión de su reino. Pero permítame que concluyamos en esta mañana. He titulado "No hay duda, es la palabra de Dios". Y quiero que leamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, donde la referencia para la enseñanza de esta mañana dice así: Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios hablaron de parte de Dios. Padre, gracias una vez más por este mes y por cerrar, Señor, este tiempo valorizando tu palabra, Señor, haciendo que realmente tu palabra sea, como el texto lo dice, sea viva y eficaz en nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, por dedicar ese tiempo a conocer, entender, estudiar y vivir tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, al reflexionar por un tiempo en estas sagradas Escrituras. Te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días han sucedido algunos hechos a nivel social que han tenido algún tipo de relación con las Escrituras. Precisamente quiero centrar en 3 hechos de distintas características que han sucedido a lo largo de estos últimos días. El primero tiene que ver con una señorita actriz y conductora de una serie que se transmite por el canal estatal, el canal 7, el ATC. La serie se llama Seamos Libres. Esta señorita se llama Andrea Rincón. Es una persona que ha sido conocida en el pasado por alguna situación muy dificultosa que ha vivido con el tema de las drogas. Y esta muchacha ha tenido un encuentro personal a partir de ese momento, y en el diario La Nación, que le hizo la entrevista el pasado jueves 16, ella hace esta declaración que me parece muy importante lo que dice: Dios me salvó la vida, y si hubiera agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que me ha pasado. Y quizás muchos de nosotros podemos pensar y decir exactamente lo mismo, ¿no? Tal vez no hemos estado en situaciones tan límites y tan extremas, pero de cuántas cosas la palabra en su guía nos ha llevado a salvarnos de situaciones muy complejas. La situación tiene que ver un poco, la segunda, un poco más con un hecho que más bien trasciende en forma de versiones. He estado buscando si había una aseveración tan clara así, pero ha estado circulando acerca de versiones o expresiones que se le atribuye al actual Papa,
acerca de la necesidad de modernizar las Escrituras. Según dice, él ha expresado que el mundo ha cambiado y las Escrituras han quedado un tanto obsoletas y que necesitan una actualización. Cita especialmente, si eso se encuentra en internet, acerca de modificar o ayornar un poco lo que tiene que ver con el Padre Nuestro. Y propone una serie así como de una reinscripción o de una revisión, y estarían llamando aparentemente a ese nuevo ejemplar de la Biblia 2020. Bueno, a lo largo de la historia muchas de estas cosas hemos escuchado y hemos visto. Y el tercer hecho, seguramente usted lo ha visto, esto ha ocurrido en esta semana pasada, cuando en el cambio de gabinete de nuestra nación se tomaron juramento, y entre los juramentos que se le tomó al actual ministro de Educación, don Jaime Perseric, al momento de juramento, cuando él va a jurar, él corre la Biblia. No sé, está la imagen por allí, él corre la Biblia de la Constitución y jura exclusivamente por la Constitución. ¿Cuál es el hecho? En primer lugar, que él no dio ningún tipo de respuesta hasta varios días después, o sea, no dijo exactamente por qué lo había hecho, pero cuando se vio confrontado por la prensa, él dijo que, bueno, él respetaba todas las creencias, pero él tenía la suya, lo cual tampoco nos dejó muy satisfechos acerca de cuál había sido la razón de por qué había retirado las Escrituras. Estos tres hechos, en alguna manera, tienen que ver que a lo largo de la historia, la Biblia ha tenido estos encuentros en personas que estaban en el final de su situación de crisis y se encontraron con la palabra de Dios, y la palabra de Dios, por ser viva y eficaz, les cambió la vida y comenzaron un nuevo camino. Y a la vez otros han tenido algunas otras actitudes que no han sido claras, por lo menos en lo que ha acontecido con el tema de la Biblia. A lo largo de la historia, como decía, la Biblia ha sido maltratada de diferentes maneras. Actualmente hay más de 50 países donde la Biblia está prohibida. Se la ha quemado, se la ha mancillado, se la ha descalificado, se ha malinterpretado, o sea, se ha tomado cosas para decir justamente lo contrario o fuera de contexto. Y aún así, a lo largo de estos últimos 20 siglos, no han podido eliminarla. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: es palabra de Dios. O sea, ha resistido los embates de estos 2000 años de historia y se ha mantenido justamente por eso. Piense por un momento que Dios comenzó a revelar su palabra hace muchos siglos atrás, cuando el pueblo de Israel es elegido por Dios y está camino a la tierra prometida. En ese proceso de andar por el desierto, Dios quiere reafirmar el concepto de la importancia de su palabra. Y allí en el Éxodo, en el 31:18, Dios cita a Moisés al monte Sinaí y le revela la primera escritura que encontramos. Dice aquel pasaje: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, y escuche esto, escritas por el dedo de Dios. ¿Se imagina la trayectoria que ha tenido la Escritura a lo largo de la historia? Piense que se ha escrito a lo largo de más o menos 1500 años. Más de 40 hombres, autores, fueron inspirados por Dios, hombres de distinta cultura, hombres de distinta preparación en cuanto a conocimiento. Y también esto debemos encontrar que se realizó en 3 continentes diferentes y en 3 idiomas diferentes, o sea, el hebreo, el griego y también el arameo, partes de esa escritura. O sea, ¿qué es lo que podemos ver? Que estos 66 documentos
que parecieran ser en alguna manera no tener algún tipo de cohesión o relación, uno puede ver que a lo largo de 2000 años se ha mantenido y realmente ha servido para personas que salieron a buscar una nueva forma de vida y encontraron la guía perfecta para sus vidas. En la declaración nuestra como bautistas dice que nosotros tomamos la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta. O sea, es allí donde nos centramos nosotros en el entendimiento de las Escrituras. Y todas las supuestas contradicciones que aparentemente muchos han reflejado a lo largo de 2000 años, las evidencias tanto arqueológicas, las profecías cumplidas, sus consejos y direcciones a personas a lo largo de toda la historia, revelan una vez más que es la palabra de Dios, o sea, la razón por la cual se ha mantenido. Permítanme cerrar en esta mañana con 3 preguntas. Habría tanto para hablar y decir de las Escrituras, de la palabra de Dios, pero 3 preguntas que normalmente se ha hecho a lo largo de la historia y en algunas se ha tergiversado mucha la interpretación respecto a eso. La primera pregunta que quiero responder en esta mañana es: ¿qué significa que la Biblia es inspirada? ¿Qué significa que la Biblia es inspirada? La confirmación bíblica de la interpretación se encuentra allí en un pasaje sumamente conocido por nosotros y que lo hemos leído y lo hemos estudiado muchas veces, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo a quien estaba formando, y le dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La frase inspirada por Dios proviene de la palabra griega que literalmente significa soplo de Dios. Dios sopló. Vamos a desglosar un poquito más. Decir que la Biblia es inspirada por Dios significa que su palabra es la extensión de Dios mismo enseñándonos y transmitiéndolo lo que Él quería, revelando sus enseñanzas a lo largo de toda la historia para todas las personas que ya han vivido y las que vivirán hasta que el Señor vuelva. La Escritura inspirada es realmente importante porque aquí hay consejos claros que el apóstol Pablo le dice en el versículo 16 a Timoteo, con relación a la veracidad y la certeza de la inspiración de las Escrituras. Allí la primera cosa que encontramos es que la Escritura inspirada es importante y necesaria para la enseñanza. Es el consejo que Pablo da a Timoteo. Como joven ministro le recuerda la importancia de usar las Escrituras como base para la enseñanza, en lugar de sus propias opiniones o experiencias. Los predicadores tenemos a veces una tendencia peligrosa y equivocada de dar demasiadas cosas que son nuestras, de nuestro bagaje cultural o de nuestra experiencia, y a veces dejamos de lado la profundidad de escudriñar y sacar del texto bíblico lo que la enseñanza de Dios nos quiere dar. Y eso es el consejo que Pablo da a Timoteo. El segundo consejo que le da, le dice: la Escritura es inspirada para redarguir. Esta es una palabra antigua que no usamos mucho y que a veces no sabemos el total significado de ella. ¿Qué es redarguir? Reprender. Pero si quiere darle una lectura más sencilla todavía, la Escritura inspirada es útil para llamar la atención o señalarnos aquello que está mal. Eso significa redarguir. Como palabra activa y viva nos confronta de manera permanente nuestras acciones de vida, muestra tanto lo positivo en nuestra vida como los aspectos negativos, malos y equivocados.
La tercera cosa es que Pablo le dice que la Escritura es inspirada y útil para la corrección. La Escritura no solo señala nuestros errores, sino que también nos guía a cómo corregirlos, el curso de nuestra vida, cómo reorientarnos. Y acá podemos volver a tomar esta expresión que esta muchacha Rincón, Andrea, dice: si hubiera agarrado la Biblia antes, tal vez no me habría pasado todo lo que me pasó. O sea, nos corrige, nos orienta en el rumbo hacia dónde estamos yendo. O sea, si estamos por un camino equivocado, aquel famoso proverbio que repito permanentemente, hay caminos que al hombre le parece que son derechos, dice que vamos por el camino correcto, pero dice su final es un final de muerte. Y piense en todas estas cosas y piense en esta misma muchacha, su estilo de vida le estaba llevando a la muerte. Y eso es lo que tenemos que pensar. La Escritura también referida allí en ese párrafo, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: nos enseña a hacer lo correcto. Es importante a veces leer varias versiones porque nos ayuda en la comprensión y en el entendimiento. Y finalmente el consejo de Pablo es que la Escritura inspirada es importante para instruir. Aquí esto sería para entrenarse, para prepararse, para estar listo, y habla en justicia. Así como los atletas se preparan y se entrenan para la alta competencia y lograr el éxito en el deporte, los cristianos debemos entrenarnos, prepararnos regularmente estudiando la palabra de Dios en profundidad para crecer en la comprensión y así aquellas promesas que están declaradas en las Escrituras sean para nuestro beneficio. Muchas veces la Escritura termina diciendo esta frase: para que te vaya bien en la vida. Y todos anhelamos que en la vida nos vaya bien. Pero a veces estamos por un camino equivocado y la vida no nos va bien. Y esto, cuando esa palabra exitosa, palabra que no me gusta usar porque pareciera que es algo frívolo, ¿no? Algo como, ¿no?, teatral, no, pero tiene que ver con que nos lleve a un estilo de vida donde el final de nuestra vida sea realmente beneficiosa, bendecida. Y a eso es el camino donde queremos ir. Con respecto a de por qué o cómo es que la Biblia es inspirada, el apóstol Pedro, en pasaje que ya hemos leído, en el versículo 21 de su segunda carta, apoya el porqué de la inspiración bíblica. Dice de esta manera: porque nunca la profecía bíblica fue extraída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí encontramos evidencia de que las Escrituras no fueron creadas o escritas simplemente por voluntad humana, por hombres con pensamiento humano. A veces es difícil comprender esto, pero a los que son músicos o compositores les es más fácil eso, porque ellos dicen: esta canción me vino en un momento de inspiración. ¿No, Tony? Así dicen ustedes, ¿no? Esto me vino en un momento de inspiración. Eso es. O sea, han recibido la inspiración. Normalmente una canción puede ser inspiración cultural o inspiración de lo que pasa a mi alrededor o de mi bagaje o estilo de vida. Pero cuando viene la inspiración de Dios, ¿qué es lo que sucedió con estos 40 hombres? O sea, Dios sopló inspiración divina y pudieron escribir la palabra de Dios como Dios pretendía que fuera. Hay muchas enseñanzas importantes que resultan en inspiración de la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es inspirada, porque Dios es perfecto, por tanto su palabra es perfecta. Y usa muchas veces esta expresión de palabra perfecto. Los teólogos a menudo refieren a esta situación de la inspiración como la inerrancia de las Escrituras. Muchas veces leemos, y especialmente el Antiguo Testamento,
Y a nuestro criterio preferiríamos por ahí algunas cosas hasta sacarlas de la Escritura. Como que no. O sea, ¿por qué decir esas cosas? Y si Dios las dejó allí, si Dios en su inspiración divina las dejó allí, es para que justamente tengamos un ejemplo, para que entendamos de que hay situaciones que han vivido hombres y mujeres a lo largo de la historia, que la palabra inspirada después les corrigió el camino, la senda. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia porque la palabra es inspirada. La palabra de Dios es soplada, inspirada por Dios mismo. Y como resultado debemos someter nuestras vidas a su enseñanza, ya que revela la voluntad para cada uno de nosotros. Cada uno puede hacer y vivir como lo desee, pero sepa que la voluntad de Dios se está ejerciendo. Y cuando transitamos por el camino equivocado, Dios permite que eso lo hagamos. Ahora llega un momento donde esa palabra inspirada, si yo me hubiera dado cuenta, dice esta muchacha, con mucha anticipación y hubiera leído la palabra, la Escritura, la Biblia, seguramente no hubiera cometido tantos errores. Estamos hablando de una persona común, pública. Y eso puede pasar exactamente con nosotros. La primera aseveración entonces es que la palabra es inspirada por Dios porque es el soplo divino de Dios a aquellos hombres los cuales Dios les transmitió la palabra. La segunda pregunta que surge a lo largo de la historia ha surgido es ¿cómo es que la Biblia es suficiente? O sea, aquí la expresión es ¿cómo que la Biblia es todo lo que necesito? ¿Cómo es que la palabra es realmente lo único que necesito? Y veamos este aspecto. La suficiencia de las Escrituras es la enseñanza bíblica y la Biblia es una revelación en sí misma otorgada por Dios e inspirada, como acabamos de ver. Es todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios, su plan, su propósito y su voluntad para nuestras vidas. La Escritura revela quién es Dios, quiénes somos nosotros. Uno puede verse reflejado allí en las Escrituras, ¿no? Cómo es y cómo estamos viviendo. Y también nuestro estado de situación. O sea, cómo realmente estamos viviendo. Revela para nosotros el camino de redención, la forma en que debemos vivir y alcanzar esa redención o esa salvación a través de Cristo Jesús, conociéndole como Señor y Salvador. Pablo otra vez le aconseja al joven Timoteo y le dice lo siguiente: las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahí te lleva la Escritura, por eso es suficiente. Leímos en el comienzo, y permítame repetirlo nuevamente, el Salmo 19, 7 al 9, que agrega un énfasis con respecto a la suficiencia de las Escrituras, a todo lo que llena la Escritura en nuestras vidas. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos, todos son justos ellos. La importancia de la suficiencia de la Escritura puede ver mucho la manera en que nosotros estamos viviendo. Hay una tendencia mundial a buscar soluciones a los problemas en otros o cualquier otros lugares o ayuda para poder salir de la problemática. Y es probable que haya una cierta ayuda, pero no es total. Las diferentes técnicas de aconsejamiento que aún inclusive nosotros en nuestra tarea pastoral usamos, la psicología y algunos otros métodos que proporciona la sociedad actual, no alcanzan para cubrir toda la necesidad. Pero solo la Escritura aborda los temas principales de la humanidad caída.
la salvación de Dios a través de Jesucristo y los principios de la vida cristiana a través de la guía del Espíritu Santo de Dios que nos permite vivir en abundancia. Cuando oficiamos la tarea de consejería, ya sea desde el ámbito pastoral o desde el ámbito como discípulos o como discipuladores, debemos entender que cuanto más usemos y nos centremos en las Escrituras, llegaremos a una mayor suficiencia, o sea, llegaremos a alcanzar la meta de la necesidad de la otra persona que nos está solicitando la ayuda. Por eso es necesario incorporarla a nuestra vida de manera diaria, de modo que sus principios queden fijos en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea la herramienta poderosa para aconsejar a otros. Es sumamente importante y valioso esto, recordar de que la palabra es suficiente en sí misma y a veces esa palabra lanzada, dada, cumple una función porque el Espíritu Santo de Dios toma esa palabra y hace que esa persona tenga una reflexión en lo más profundo de su ser. A veces tenemos la tendencia a dar muchas herramientas que hemos aprendido, tal vez en nuestros estudios, en parte de los que estudiamos, por lo menos las primeras partes de psicología, y a veces eso no alcanza. Es necesaria la palabra de Dios como suficiencia total. La tercera cosa que quiero aquí presentarles pregunta es, ¿cómo aplico la Biblia a mi vida? O sea, primeramente entender que la Biblia es inspirada por Dios, que fue hecha hace más de 2000 años y que realmente eso es lo que debemos conocer. Lo segundo es que es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Pero la tercera cosa tiene que ver con la aplicación. O sea, la Escritura a lo largo de toda la historia nos confronta acerca de que no solo debemos conocerla como un libro más, que debemos tener una capacidad intelectual sobre las Escrituras, sino que quiere esta parte que es fundamental, la aplicación y la vivencia de esas Escrituras. Aplicar correctamente las enseñanzas de la palabra de Dios a nuestras vidas es la cosa más importante que tenemos para hacer como cristianos. Santiago lo dice de esta manera en su primer capítulo, versículos 22 al 25, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Nos olvidamos de qué feo que somos. Pero si miras atentamente la ley perfecta de Dios, que te hace libre y la pones en práctica y no te olvidas de lo que escuchaste, resultado. Eso es lo que tiene la Escritura. Nos confronta, nos dice, nos da la herramienta de salida y nos dice cuál será el final. Dios te bendecirá por tu obediencia. Esa es la única razón fundamental para poner en práctica las Escrituras. Ahora, ¿cómo aplico la Biblia a mi vida? Para ello debo conocerla. O sea, es necesario. Esto es lo que podemos hacer, escucharla, leerla, meditarla, memorizarla. ¿Sabe que hemos perdido esa sana costumbre que teníamos hace muchos años atrás de lo que en las iglesias se conocía como los espadeos bíblicos? Que era la capacidad de ver quién sabía más versículos de memoria o quién lo podía decir más rápido. Tal vez esta de modernidad de que hay tanta cantidad de versiones ahora y muchos tal vez en nuestra juventud hemos aprendido la Reina Valera 60 y después hemos ido cambiando de versiones y ya nos cuesta más el memorizar o el recordarla exactamente igual.
pero hemos jugado, era uno de nuestros juegos preferidos en la sociedad de jóvenes, o sea, creo hace mucho tiempo atrás, años y años atrás, donde se jugaba los famosos espadeos bíblicos, ¿no? Qué importante es también no solo el conocimiento, sino la memorización de las Escrituras. Muchas veces recordamos muchas cosas de nuestra vida porque son necesarias. Recordamos nuestro número de documento. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un trámite y nos pide el número de documento y uno no sale a buscar el número, lo recuerda. Ahora, bueno, con los teléfonos inteligentes no nos acordamos más de nuestros teléfonos, pero yo puedo acordarme del número de teléfono de mi casa. El número de teléfono es el negro ese que iba con la rosca. Bueno, de ese me puedo acordar. O sea, han pasado 30 años. ¿Pero por qué? Porque lo sabía de memoria. ¿Cómo es su teléfono? Y ahora me preguntan mi teléfono y tengo que recurrir a buscarlo ahí. Finalmente lo logré aprender, pero recordamos tantas cosas. Recordamos cumpleaños, anécdotas, recordamos cosas tristes, cosas puntuales y no puntuales, pero nos olvidamos de recordar la palabra de Dios. Podemos usar diferentes herramientas. La lectura, por supuesto, diaria es lo más importante. Ver diferentes versiones también nos ayuda, aunque también nos hace perder la capacidad de memorizarla mejor. Comentarios, diccionarios y tantas otras herramientas que hoy hay para el conocimiento de la Escritura y de cómo aplicarla. Aunque nada reemplaza a leer y estudiar la Biblia por sí mismo. O sea, es difícil aplicar lo que uno no sabe. O sea, y alguien dijo que es necesario saber lo que es correcto. A veces nos dejamos guiar por alguien que está diciendo algo acerca de las Escrituras, pero no sabemos si eso es certero, si eso es cierto, si eso es seguro, si la interpretación que esa persona ha hecho es correcta. O sea, yo no quiero que se conforme con lo que yo estoy diciendo de aquí. Vaya y escudriñe la Escritura. Búsquela. Bucea ahí adentro. Vea los contextos de la Escritura. La Biblia es contextual de tapa a tapa, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo tiene una relación. 66 libros que tienen relación entre sí mismos y la Biblia se responde a sí mismo. 3 pasos sencillos que le aconsejo frente a la necesidad de la Escritura. Un proceso útil para enfrentarnos a nuestros problemas es primeramente identificarlo. O sea, ¿cuál es el problema que tengo? Lo identifico de manera clara, ¿no? A veces no somos claros en realmente qué es lo que nos está pasando y salimos a buscar algo que ni siquiera sabemos qué. Así que identifique cuál es su situación. La segunda cosa, es necesario identificar los principios bíblicos que se conectan directamente a ese problema. Nos encanta buscar los pasajes que nos hacen sentir bien, que nos dan ese impulso. Y es bueno eso. Pero no deje de mirar aquellos pasajes que nos confrontan, que nos chocan, que nos dicen, estás yendo por el camino equivocado. Tal vez aquí me viene a la memoria la historia de David con Natán, el profeta, cuando le cuenta la famosa historia de aquel que tenía una sola corderita y vino, dice, el que tenía muchas y se las comió. La estoy haciendo parodia al momento. Y David dice, se enfureció. Dijo, ese hombre es digno de muerte. Y yo me lo imagino, no dice la Escritura así, yo me lo imagino a Natán apuntándole con el dedo a David diciéndole, tú eres ese hombre. ¿Y sabe qué pasó? David se arrepintió. Fue confrontado por la palabra y se arrepintió. Y eso es. O sea, la palabra nos confronta y nos lleva al arrepentimiento y a la búsqueda de lo correcto. Y en tercer lugar, debemos orar y buscar sabiduría para aplicar esa palabra, ese principio bíblico a nuestros problemas.
Y finalmente, como terminaba el texto de Santiago, obedecerla. Si quieres ser bendecido, necesitas obedecer la palabra. Pablo en Efesios 4 termina aconsejándonos de esta manera: en cuanto a la anterior manera de vivir, o sea, teníamos un estilo de vida, dice, ustedes ahora despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad a la verdad. Necesitamos cambiar los hábitos de nuestras costumbres. Todo aquello que es negativo necesitamos dejarlo de lado. Para eso la Escritura nos confronta, pero no solo dejarlos de lado, sino reemplazarlos por nuevos hábitos. Despójense del viejo hombre y comiencen, dice, uno nuevo. A eso nos lleva la palabra. Sabe que Jesús usó el método de la palabra de Dios para contestar a las tentaciones. Siempre somos tentados y por eso necesitamos de la Escritura para poder salir de esos problemas. El Señor Jesús está comenzando su ministerio y Lucas 4 dice que Jesús se retiró al desierto por 40 días y 40 noches y ayunó. Y cuando hubo terminado ese proceso, dice, el diablo se le presentó y lo tentó. Y yo solo voy a leer una sola tentación para que vea qué es lo que pasó. Dice el diablo a Jesús en 4:3 de Lucas: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondiendo les dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera cosa, ¿usted cree que Jesús no podía convertir las piedras en pan? Claro que sí. Pero era una tentación. Y nosotros somos tentados todo el tiempo. Hay 1000 oportunidades para desviarnos del camino. Pero la palabra siempre nos lleva a ese lugar. Yo creo que Jesús nos da una poderosa lección. Cuando seamos tentados, no respondamos con nuestras palabras, sino respondamos con la palabra de Dios. Eso hizo Jesús. Aprendamos de Jesús y veremos el éxito. Mi tiempo se fue. Concluyo en esta mañana con la última pregunta que tengo. ¿La Biblia es relevante hoy todavía? No es mi posición y nunca lo quiero hacer, es juzgar y menos usando el púlpito. Pero cuando uno intenta descalificar o considerar que la palabra es obsoleta o que está vieja o que necesitamos algo más moderno, es cuando comenzamos a cometer serios y graves errores. Se completó hace casi 2000 años y sigue siendo hoy absolutamente relevante y necesaria para toda persona que espiritualmente esté buscando a Dios. ¿Sabe cómo es la palabra? Según Hebreos 4:12, ciertamente la palabra es Dios y viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es, por eso la palabra de Dios es relevante, es viva y eficaz y es valerosa para este día. Déjeme concluir de la siguiente manera. La Biblia es relevante para la historia porque, por ejemplo, la arqueología así lo está demostrando. Muchos hechos históricos registrados en la Biblia han sido confirmados por fuentes extrabíblicas, o sea, por lo que se ha rescatado. O sea, hay numerosas observaciones científicas que surgieron de la Escritura y que fueron confirmadas a lo largo de la historia. Sin embargo, déjeme terminar con esto. La Biblia no es simplemente un libro de historia, no es un texto de psicología o un diario científico. La Biblia es la palabra de Dios inspirada, revelada a la humanidad.
la Biblia literalmente es exhalada por Dios, o sea, es el soplo de Dios que sigue vigente para el día de hoy. Los tiempos pueden cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. En ella encontramos los principios para vivir enteramente y ser bendecido por Dios. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra y aprender, Señor, de aquellas cosas que tú nos enseñas con tanta claridad. Gracias, Señor, porque un día tú soplaste sobre 40 hombres de diferentes culturas y lenguas, de diferentes capacidades, y pudieron escribir tu palabra como tú la querías. Hoy han pasado tantos siglos, pero sigue siendo vigente, sigue siendo relevante para nosotros en este tiempo. Por eso, Señor, queremos que cada día escudriñarla, conocerla, leerla, memorizarla. Señor, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para ya no pecar contra ti. Bendícenos, Señor, al regresar a casa. Y llévanos con bien y que podamos meditar, masticar tu palabra a lo largo de este día. Señor, que el tiempo que estuvimos aquí no haya sido en vano, sino haya sido para verdaderamente estar seguro de que no hay otro libro debajo de este cielo más vivo y eficaz que tu palabra. Alabado y bendecido sea tu nombre. Y damos gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén.